agenda, historia de los coronavirus, epidemiología, patogenia, manifestaciones clínicas, diagnóstico, pronóstico, tratamiento, prevención y mensaje para llevar a casa. La siguiente. La siguiente, por favor. Historia de los coronavirus. Aquí ustedes ven una figura que es el análisis filogenético del SARS-CoV-2. Esos coronavirus, que son virus conocidos desde hace muchos años y que generalmente en el ser humano producen cuadros respiratorios altos, generalmente altos, leves, ¿no es cierto? Parte del cuadro respiratorio están considerados algunos coronavirus. Pero este coronavirus en especial, pues ha mutado y se ha puesto pues mucho más problemático, agresivo, y pertenece al grupo del beta coronavirus, ¿cierto? La siguiente. Es lo que mencionábamos, de los coronavirus que afectan a los humanos generalmente tienen baja patogenicidad. ¿Qué significa patogenicidad? Significa la característica que tienen los microorganismos de causar enfermedad. Recuerde que la infección puede ser de dos tipos. Infección asintomática, cuando no tienen manifestaciones clínicas, y infección sintomática cuando tiene manifestaciones clínicas. Cuando uno habla de una infección sintomática, habla de la enfermedad infecciosa. Cuando uno habla de infección, uno tiene que preguntar siempre, ¿es una infección asintomática? Una infección sintomática que es enfermedad infecciosa. Tenemos este grupo. Tenemos este grupo y tenemos ahora, en este siglo XXI, la aparición de nuevos coronavirus de alta patogenicidad. 2002, el SARS-CoV, 2012, el MERS-CoV, y ahora 2020, el SARS-CoV. La siguiente. La siguiente, por favor. Entonces, algo de los anteriores, de alta patogenicidad, el SARS, el 2002, ¿no es cierto? ¿Qué tiene en común con el MERS? La fuente, murciélagos, ¿no es cierto? Que en este caso muerden, en el caso del SARS, a mamíferos pequeños, y el caso del MERS, a camélidos. Y de ahí viene la transmisión humana. Por lo tanto, son zoonosis. Zoonosis son toda aquella infección transmitida de animales al ser humano. El SARS empezó en China, y la MERS ¿no es cierto? Y miren la cantidad de casos en cada uno, pero miren la mortalidad. El MERS mató 35% de las personas afectadas y el SARS el 100%. Y aquí fíjense un detalle de punto de vista que es muy importante, la capacidad de transmisión que tienen cada uno de estos agentes. Y ahí está marcado por el RO. El RO es un indicador de transmisión secundaria, es decir, yo tengo el caso y mi capacidad de producir casos secundarios, contactos, ¿no es cierto? Entonces, el RO del SARS es 1.8 a 2.5, o sea, casi 2 personas, ¿no es cierto? Igual que el RO del MERS es de 0.3 a 1. Nuestro SARS-CoV-2 es 3. Por eso lo peligroso del SARS-CoV-2 es que se propaga mejor, se propaga más.
Y eso, no, como vamos a mencionar más adelante, no mata tanto. Mata menos que estas dos. Se propaga más. Y al propagarse más, infecta más, puede enfermar a más, y estos enfermos producir mayor demanda a los servicios de salud y copar los servicios de salud. Y no dejan espacio a las otras entidades, a las otras enfermedades para que sean atendidas. Entonces se va a morir más la gente. Por eso es que tratamos de que no se propague, ¿correcto? Para que no se enferme la gente y no vaya a los servicios de salud y los sature y los sobrepase. Siguiente, por favor. Este es el coronavirus, ¿no es cierto? Es una familia de coronavirus, género coronavirus, es un AR monocateriano lineal, pleomórfico, pero es un virus AR de los ARN grandes, ¿de acuerdo? Son grandes. Lo que es un virus. Y miren su forma, ¿por qué se llama coronavirus? Porque tienen esas espículas que parecen coronas, ¿sí? Parecen coronas. Y esas espículas les sirven para adherirse a los receptores en las células humanas cuando hablemos de patogenia. Pero por otro lado, miren que tiene una capa lipídica, esa verdecita. Y esa capa lipídica es muy importante porque cuando nosotros usamos agua y jabón, nos lavamos las manos, el jabón lo que va a hacer es destruir las espículas y sobre todo va a barrer esa capa de lípido, de grasa, y con eso logramos matar al virus. Por eso es tan importante higiene de manos. Estoy aplicando lo básico, las básicas de medicina, y ya darle lo práctico en las intervenciones, ¿de acuerdo? Entonces ya saben por qué el agua con jabón es básico, lavar las manos, porque con eso vamos a destruir al virus, ¿de acuerdo? La siguiente, tiene glucoproteína, tiene estructura, pero el ciclo de vida del virus. Este virus, con sus espículas, se va a adherir a un receptor, el AC2, ¿no es cierto? Angiotensina, convertidora, ¿no es cierto? Y entonces, este receptor AC sirve para la conversión de angiotensina 1, se convierte en angiotensina 2 y cumple sus funciones fisiológicas a nivel cardiovascular, ¿no es cierto? Pues ese receptor AC2 sirve para que el virus, con sus espículas, se conecte ahí y penetre a las células. ¿Y dónde hay estos receptores? Corazón, riñones, pulmones principalmente, 3 órganos importantes. Y son 3 órganos que son comprometidos por las infecciones por coronavirus. En este caso, el órgano blanco más comprometido con SARS-CoV-2 son los pulmones. En segundo lugar, corazón, ¿de acuerdo? Si cogiéramos MERS sería riñón también, riñón, ¿correcto? Entonces, ya vamos entendiendo, adelantando un poco la fisiopatología, o la patogenia, perdón, ¿correcto? Entonces, el virus se conecta con ese receptor, entra a la célula y el virus tiene una serie de enzimas y de estructuras, y en el citoplasma del virus, en el citoplasma de la célula, por favor, de la célula humana, que podría ser un neumocito, en el caso del pulmón, o endotelio vascular, se multiplica, se reproduce y luego sale la célula. Es decir, ocurre un fenómeno de endocitosis y después de la reproducción, exocitosis. ¿De acuerdo? Utiliza también todas las organelas que tenemos en el cuerpo y se reproduce. Pues. Este virus no se integra al genoma,
¿de acuerdo? No se reintegra al genoma de la célula humana, ¿correcto? Por eso, así como viene, se va, ¿correcto? La siguiente. ¿Qué hay de epidemiología? Esto no tenemos ni 100 días, de que empezó este problema de la pandemia. ¿Dónde aparece? En Wuhan, China. Y le echan la culpa a los animales que se venden en el mercado de esa ciudad. Animales salvajes, vivos, ¿no es cierto? Primero dijeron que era la serpiente, en fin. Ahora se ha llegado a la conclusión que es un murciélago, le llaman murciélago en herradura o murciélago de herradura, ¿correcto? Y ese virus, SARS-CoV-2, es muy parecido desde el punto de vista de composición con el SARS clásico, del 2002. Entonces, ha mutado, ha variado, etc. ¿Correcto? Entonces, ahí comienza todo, en China. La siguiente, por favor. Ahí tenemos el mapa mundial. Retroceda, por favor, retroceda. Retroceda una. Muy bien. Entonces tenemos, avance una, por favor. Avance. Ya, ahí que es. Entonces miren cómo a partir de China se ha extendido y ya llegó a Perú. Correcto. En el mundo hay más de casi 500.000 de personas infectadas, hay 18.000 muertos. China obviamente ya va controlando la infección, ahora es Europa el problema, Italia, Francia, España, y en nuestro continente, Estados Unidos, Brasil, ¿correcto? Entre los países más importantes. En Perú tenemos alrededor de unos 500 positivos, ¿sí? 500 positivos y 8 muertos, si no me equivoco, 7, 8 muertos y una treintena de hospitalizados, ¿correcto? Es lo que dice oficialmente el gobierno. Pero se sabe que por cada persona positiva infectada, debo multiplicar por 5 por 10. Si soy conservador, 500 por 5 serían 2.500 personas. Y si lo multiplico por 10, tenemos 5.000 personas infectadas. ¿No es cierto? Entonces, sobre eso deberíamos trabajar. Probablemente tenemos alrededor de 5.000 personas infectadas. Y la idea de esto es, ¿qué va a pasar con estas 5.000 personas? 80% de ellas van a evolucionar piola, tranquilo, van a hacer una gripe, ¿no es cierto? Suave, y va a pasar. 15% van a hacer neumonía, van a necesitar cuidados, hospitalización y probablemente UCI. Y 5% van a estar ya en UCI, van a necesitar ventilación mecánica y el 50% de ellos morirán. ¿De acuerdo? Entonces, eso es bien importante que entendamos el impacto. Ok, la siguiente. Acá hay datos hasta el 22, pero ya lo hemos adelantado, ¿no es cierto? Ya tenemos como 500.000 de personas, tenemos 18.000 defunciones y la letalidad está sobre 4%, 4 o 5%. En Perú estamos en 1.3, 1.5, ¿de acuerdo? El continente más comprometido, China, pero ya Italia, el continente europeo, con Italia, con España, con Francia, han superado las cifras del gran país asiático. La siguiente. Y esto es lo que mencionaba, en el Perú ya estamos en casi 500 personas. Fíjense,
fallecidos, la letalidad es 1.4 aproximadamente, hospitalizados el 8% y el 90% no se hospitaliza. Pero la evolución, la historia natural de esta infección en general, y que se aprendió en China, fue 80% lo pasan piola, 15% neumonía con hospitalización y 5% van a ventilación mecánica. La mitad muere. ¿De acuerdo? Siguiente. Los departamentos, ¿cómo está distribuido? Hoy día han dicho que Cajamarca se ha sumado. Cajamarca se ha sumado, son 3 casos. Pero fuera de Lima, que es el departamento mayormente comprometido, tenemos Piura, tenemos Loreto como los principales, ¿no es cierto?, fuera de Lima. Y muchos de ellos tienen que ver porque las poblaciones de esas regiones no están obedeciendo, entonces se están contagiando, ¿correcto? Se están contagiando ahora gente joven, pero el grupo poblacional, el grupo etario mayormente afectado por esta infección son los adultos mayores y los pacientes debilitados, o sea que tienen enfermedades crónicas debilitantes, diabetes, enfermedades cardiovasculares, asma bronquial, EPOC, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que cuidar a nuestros viejitos y a nuestros crónicos, ¿de acuerdo? Porque sus defensas están bajas. La siguiente. Entonces, estamos viendo acá, estos son datos de Perú, pero lo importante nuestro, acuérdense que nuestra epidemia, 2 semanitas, es recién está empezando, así que nuestra población adulto mayor, de los 8 muertos, 7 creo que son mayores de 60 años, creo que solamente hay un joven o 2, son adultos mayores, ¿de acuerdo? Y la mayoría tiene, la literatura habla que tenían 3 o más complicaciones crónicas. De los que tenemos infectados en el Perú, mitad, hombre y mujer. Democrático el virus, ¿no? Democrático. El siguiente. Siguiente, por favor. Y aquí están. ¿Cuáles son las condiciones médicas de fondo? ¿No es cierto? La hipertensión, la diabetes, los problemas cardiovasculares, las enfermedades pulmonares, asma crónico, reciben corticoides principalmente, EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, otros también, pero esas graben bien: diabetes, EPOC, asma, ¿sí? Hipertensión. Fíjense, sobre todo en hipertensión se han muerto y se ponen los más críticos, y que están tomando los inhibidores ECA, ¿no es cierto? Las drogas que sirven para controlar la presión, y el virus compite con estas drogas para el receptor ECA2, ¿correcto? Entonces, decían pues que había que suspender la droga, pero las sociedades internacionales han dicho que sigan con estas drogas. El virus no solamente compite con el receptor, sino también se ha aprendido que bloquea el paso de ECA1 a ECA2. Yo sé que tengo gente de básicas que está escuchando, y los de clínica probablemente me van a entender mejor, pero revisen ese punto, es fascinante realmente. Siguiente. Y miren la otra cosa, lo que decíamos. Hasta los 50 años casi la mortalidad es 0, prácticamente 0. De 50 a 60, 2%. De 60 a 70, 4%. De 70 a 80, 8%. Y más de 80, 16%. O sea, fíjense, a partir de los 50 años, cómo va muriendo la gente, ¿no es cierto? Y va creciendo
duplicando, ¿no es cierto? Entonces, gente joven, niños, ¿por qué será el adulto? Por sus defensas, probablemente, ¿no es cierto? Sus defensas. Pero ya a los 50 comienza a golpear un poco, y a los 60 como adulto mayor, con mayor razón. Entonces, cuidemos a nuestros viejitos, a nuestros adultos mayores o menores de 60 años que tengan factores de riesgo, ¿no? Condiciones clínicas, ¿correcto? Condiciones clínicas, como las que hemos mencionado. La siguiente. ¿Cuál es la patogenia? Ya la habíamos adelantado un poco. La siguiente. Es sumamente interesante. A ver. Ok, este es el ciclo que hemos hablado. Ahí está el receptor ACE, ¿no es cierto? Usa el AC2 para entrar a este virus. O sea, usa la enzima convertidora de angiotensina 2 para entrar a la célula, en este caso puede ser el neumocito 1, el neumocito 2, o la célula endotelial, y dentro de ella utilizar toda la maquinaria que tienen las células con las enzimas que tiene el virus y obviamente multiplicar. Y salen pues cientos y cientos de virus. Primero el fenómeno de endocitosis y con exocitosis salen y el virus sigue produciendo y trabajando dentro de la célula. La siguiente. Y aquí lo vemos. Miren, respiramos el virus porque la principal forma de transmisión de este virus es por vía respiratoria. El virus de la influenza y de la gripe y otros virus respiratorios generalmente se quedan en la parte superior del tracto respiratorio, pero este virus va a las profundidades, es decir, llega a pulmón, llega a los alvéolos y se adhiere al AC2 de las células pulmonares, penetra y comienza su replicación. ¿Correcto? Lo que tiene este impresionante, este virus SARS-CoV-2, es que produce una reacción inflamatoria escandalosa, es tremenda. Entonces produce un síndrome de respuesta inflamatoria tremenda. Entonces acude el sistema, activa, libera citoquinas, interleuquinas y comienza pues a inflamar el pulmón. Y esa gran inflamación en el pulmón lleva pues al síndrome de estrés respiratorio del adulto en este caso. Y obviamente, ¿qué conlleva? La necesidad de ventilación mecánica, y si no es atendido, entonces, fíjense por qué se tomó esta medida de aislamiento, para que la gente no se contagie, ¿no es cierto? No se contagie, porque si se contagia, corre el riesgo de desarrollar cuadros severos respiratorios que demanden ventiladores mecánicos. ¿Cuántos ventiladores mecánicos tenemos en este país? ¿No es cierto? ¿Cuántos? Imaginemos que 1000 personas infectan, ¿cierto? 1000 personas se infectó. Vamos a poner, vamos a poner 100.000 personas infectadas. 100.000 personas. El 80% son 80.000, ¿no es cierto? Que la pasan piola. Nos quedamos con 20.000. De esos 20.000, 15% van a ser neumonía y necesitan hospitalización. Estamos hablando de 3.000, ¿sí? 3.000, ¿no? Y de esos 3.000, 5% el 5% va a necesitar ventilación mecánica, 5% van a ventilación mecánica, de 3.000 sería 350, imagínense. ¿Cuántos
ventiladores tendremos en el país? 300, 400, probablemente ahora van a comprar más. Pero estamos ocupando un montón de ventiladores. ¿Qué otras patologías tiene la población que también requiere ventilación? No necesariamente coronavirus. Entonces, satura el sistema de salud. Y por eso no solamente tienen mortalidad por causa directa, sino por falta de respuesta del sistema de salud, porque pues, está todo. ¿De acuerdo? Miren acá la imagen, cómo se llenan pues, los alvéolos de respuesta inflamatoria, ¿no? Es terrible realmente. El famoso ARTS. La siguiente. Siguiente, por favor. Y esto es para más o menos todo el mecanismo del virus, ¿no? El virus, por un lado, utiliza el AC2, pero por otro lado, bloquea el pase de AC1 a AC2, ¿no es cierto? La siguiente. La siguiente. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Yo creo que desde el virus que ingresa al organismo, desde el momento que ingresa hasta que desarrolla el primer signo y síntoma, ese es el famoso periodo de incubación. Se considera que en promedio 5 días, mediana 7 días, ¿sí? Pero se considera que puede dar hasta 14 días, hasta 14 días. Por eso es que nos tienen en cuarentena 14 días. Se supone que desde el día que hemos empezado, incluimos los pacientes potencialmente infectados ese día, ¿no es cierto? Los previos ya hubieran aparecido en el transcurso de estos 14 días. O sea, si el primer día que empezaba la cuarentena hasta el día 14 no aparecen más o menos, digamos, que vayan a aparecer. Entonces, esa es la idea, que vaya decreciendo la curva de aparición de casos infectados. Entonces, el periodo de incubación usted lo ve de 2 a 14 días, en promedio 5 días. La siguiente. ¿Cuáles son los síntomas más comunes? Fiebre, tos seca, fatiga. En un momento hablaron de dolor de garganta, ¿no es cierto? Ustedes lo ven ahí. Hablaban de dolor musculares, dolor de cabeza, expectoración, dolor de pecho. Pero los tres clásicos, fiebre, tos seca y fatiga. Y se pueden estar sumando o apareciendo nuevos síntomas que no lo teníamos al principio. Podría ser compromiso neurológico, como se viene escribiendo. Si se dan cuenta, miren en quiénes se presenta sobre todo esta famosa triada, en pacientes críticos, ¿no es cierto? Los pacientes críticos en fiebre, tos, fatiga. Hay pacientes sin fiebre, claro. Si estamos hablando de adultos mayores, si estamos hablando de pacientes debilitados, inmunocomprometidos, pueden no desarrollar fiebre, así que no nos sorprenda. ¿De acuerdo? La siguiente. Y esto es lo que aprendimos de los chinos. El 80% de los infectados, infección leve, moderada, asintomáticos. El 15% neumonía que requerirá hospitalización. Y el 5% cuidados intensivos, ventilación mecánica, 50% de mortalidad. ¿Correcto? Siguiente. Datos en el Perú. 50, acá habla en esta serie, casos de infección hospitalizados por neumonía, hay más varones. La gente entre 30 y 50 años es la mayoritaria, pero el adulto mayor, un tercio, hasta ahora. Y la gran mayoría está en Lima, ¿no es cierto? Lima es el Perú. Miren el tiempo de enfermedad, ¿no es cierto? El tiempo de enfermedad. La media, 11 días, ¿sí? El tiempo de inicio de enfermedad hasta la hospitalización. Es decir, el periodo de incubación es el periodo de incubación, 5 días.
¿de acuerdo? Y tiempo de enfermedad promedio 12 días, también podría ser 14 días, pero desde el momento que yo empiezo mis síntomas hasta que necesito hospitalización, en promedio 6 días a 10 días. La mediana es 5 días, ¿no? Pero con 6 días o 7 días. Y la estancia hospitalaria, por lo menos ahorita, es casi una semana. ¿Correcto? Casi una semana. La siguiente. La siguiente. Datos del Perú, la siguiente. Disculpen que esté en inglés. Parte fue flojera y parte tiempo, ¿no es cierto? Pero vamos a explicar este slide en el sentido que el virus lo podemos eliminar tempranamente, incluso antes que desarrollemos los síntomas, es decir, en etapa asintomática, ¿no es cierto? Asintomática. O sea, ¿el asintomático puede contagiar? Sí, 48 horas antes que presente los síntomas, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque el virus está pues en las secreciones respiratorias. Entonces, no es que el asintomático no contagie, sí, y se considera que hasta el 50% de los casos ha sido por contagio en asintomáticos. ¿Y hasta cuándo es el pico de contagio después de los síntomas? Se decía que sí, hasta 5 días después que se presenta el primer signo o síntomas. Pero hemos aprendido que incluso una vez que se resuelve la sintomatología en 2 semanas, la persona podría estar contagiando. Por eso es que la recomendación, una vez que se recupere del cuadro, 2 semanas más de aislamiento. Es decir, yo soy asintomático, me estoy paseando, contagiando, hago mis síntomas, me detectan, pues me voy a mi cuarentena de 2 semanas. Después de esas 2 semanas ya recuperado y sin haber hecho complicaciones, me tengo que quedar 2 semanas más. Es decir, el riesgo que yo pueda seguir eliminando virus, casi un mes. ¿De acuerdo? ¿Cómo puedo hacer eso? Ya hablaremos en diagnóstico. Son pruebas moleculares. Son pruebas moleculares. O sea, buscar ácidos nucleicos. En las secreciones. En las secreciones respiratorias. La siguiente, por favor. Diagnóstico. Entonces, ¿qué muestras puedo? Para hablar de diagnóstico, nosotros tenemos que recordar cuáles son las formas de transmisión de este virus. La principal forma de transmisión del virus es la vía respiratoria. Cuando hablamos de vía respiratoria, hay 2 formas, la aérea y la por gotitas. La aérea, ¿qué significa? La aérea significa que cuando yo toso o hablo y elimino saliva, que serían unas gotitas menos de 5 micras. Estas gotitas menos de 5 micras viajan largas distancias, como son pequeñas, flotan y pueden ser llevadas por el viento y estar suspendidas largo tiempo y viajar distancias. Ahí tenemos tuberculosis, tenemos varicela, tenemos sarampión. Por eso estas entidades, pacientes con estas entidades tienen que ser aislados prontamente, ¿correcto? En cuartos individuales, especializados, con manejo de aire, etc. Por gotitas significa que esas gotitas son de 5 micras o más. Estas 5 micras o más significa que yo las elimino y como son grandes no van a estar largo tiempo suspendidas y no van a viajar mucha distancia. Máximo 1,5 metros, máximo 2 metros. Esa forma es la eliminación de SARS-CoV-2. ¿De acuerdo? Por eso una persona con SARS-CoV-2, ¿sí?
tiene que tener una protección de 2 metros. Por eso cuando ustedes van a hacer su cola al banco, van al mercado, si que ayudan a la familia y van al mercado a comprar, tienen que guardar una distancia de 2 metros. Porque si alguien tose y tiene SARS-2, no va a llegar más de 2 metros. Pero además, si uno está dentro del perímetro de 2 metros, tiene que estar su mascarilla quirúrgica simple, que es la rectangular. Esa que puede ser celeste, esa que puede ser verde, que puede ser blanca, pero es rectangular. ¿Por qué? Porque si yo tengo el SARS toso, me pongo la mascarilla no va a dejar que salga, disminuye el riesgo de que transmitamos el virus. Y si yo soy el que quiero protegerme, uso mi mascarilla quirúrgica simple para que también, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, ya estamos sacando la conclusión. Este virus se transmite por vía respiratoria, la forma por gotitas, ¿de acuerdo? Entonces, yo veo los médicos que usan otro tipo de mascarilla que se llama respirador N95, que tiene un mayor filtro, ¿de acuerdo? Este respirador N95 son utilizadas para las formas de transmisión aérea, es decir, para tuberculosis, para varicela, para sarampión. No necesariamente para SARS-CoV-2. Pero ¿por qué tenemos que utilizar los personales de salud? Porque yo me acerco al paciente, ¿no es cierto? Y cuando lo veo inicialmente yo no tengo el diagnóstico. Y ese paciente pudiera tener una tuberculosis, pudiera tener otra entidad que sea por aérea. Entonces yo tengo que usar esto. El CDC, los americanos, hablan que este virus también tendría una forma de transmisión aérea que se llama por aerosol y que deberíamos usar la N95. Pero el personal de salud, entonces cuando el personal de salud haga una broncoscopía, una laringoscopía, etcétera, que se genera aerosoles, entonces ahí. Entonces se dice, ok, personal de salud, respirador N95. Entonces, su mensaje que ustedes tienen que llevar a su casa, a sus vecinos, a los compañeros, es la calle, el público en general, mascarilla quirúrgica simple. Dejemos el material de respiradores para el personal de salud. ¿Qué ha hecho la gente? Ha comprado respirador, nos han dejado sin a los trabajadores y al personal asistencial. Así que si los tienen guardadas las cajas, dónenlas pues, dónenlas. ¿No es cierto? Devuelvan lo que y ayuden con eso, ¿no es cierto? Entonces nosotros podemos usar respiradores. ¿Quién tiene que utilizarlo? El sintomático, ¿no es cierto? El sintomático, ¿sí? Y nuestros viejitos y debilitados, cuando sean visitados, llevándoles su comida, porque también tienen visitas restringidas todos, ¿no es cierto? Entonces, yo no sé, pero si, qué sé yo, por ejemplo, un señor de 80 años viene a visitar a su hijo. ¿Tiene que usar mascarilla el hijo? Sí, pues. Hemos dicho que los asintomáticos también pueden transmitir. Yo no sé si tiene o no. Entonces, frente a la población vulnerable, tienen que los hijitos y debilitados su mascarilla quirúrgica simple y, en el caso quien visita a los viejitos, también su mascarilla quirúrgica simple. ¿Estamos? La segunda forma de transmisión es contacto. El contacto puede ser directo o indirecto. El contacto directo es persona a persona, la mano sucia. Y el indirecto a través de vehículos, que es objeto inanimado, o vector. En este caso, vector sería objeto animado, pulga, piojo. Entonces, ¿cuál sería acá? El contacto directo persona a persona, el besito,
es cierto? La mano sucia. Y el indirecto sería el vehículo, el plato, la cuchara, la mesa, ¿de acuerdo? Taza, ¿no es cierto? Suelo. ¿Sí? Entonces, todo eso, ¿qué pasa? Ponemos la mano, no nos lavamos la mano, nos agarramos la boca, nos agarramos la nariz, el ojo, y virus para adentro. ¿De acuerdo? Virus para adentro. Entonces, de ahí viene pues la higiene de manos. ¿No es cierto? Es muy importante la higiene de manos con agua y jabón y constantemente. Si, ¿no? Podemos utilizar el alcohol gel también, pero de preferencia, ¿qué le dijimos? Agua y jabón. ¿Por qué? Porque el jabón que dijimos va a disolver la capa de grasa que tiene el virus. Miren la aplicación, qué bonito, ¿no es cierto? ¿Sí? Y el alcohol gel también va a ayudar a su actividad contra el virus. Y ustedes dirán, doctor, ¿y la gente que no tiene agua? Hay que darle agua y hay que darle jabón, ¿no es cierto? ¿Sí? Hay que darle agua y la ropa. Ahora están pidiendo pues que con la gente que sale a la calle, llega a su casa o va a trabajar, en fin, deje sus zapatos en la entrada, se saque la ropa, la lleve a un lado, la lave separada. Si tú tienes casa, agua, esto, podrás hacerlo. Pero la gente que vive en zonas pobres, que tiene ropa, todo el año se pone la misma ropa, qué cuidado, le voy a pedir esa demanda. Pero sí le puedo pedir agua, pero hay que darle agua, porque no vas a gastar en lavarse las manos el agua que toma y que toman sus hijos. ¿Se dan cuenta? Entonces, parte de la estrategia es ir a las zonas pobres, a las zonas donde no tienen agua, pero hay que brindarles información, ¿correcto? Ahí la transmisión oral fecal, todavía la cosa no está demostrada, la orina menos, la transmisión madre-niño, un caso no fue, el otro está en investigación, pero hasta ahora vamos a ver si hay transmisión madre-niño. ¿De acuerdo? Y ustedes ven aquí en el cuadro el RO, ya les expliqué el RO, y el RO es 3, ¿sí? El RO es 3. Entonces, ¿qué quiere decir RO? Cada persona infectada infecta 3, ¿cierto? Infecta 3. Infecta 3. Y si esos 3, ¿cuánto tienen acá? 3, 3, 3. ¿Cierto? O sea, 3 a la 3, de forma exponencial. Por eso, qué peligroso es eso, ¿no? Qué peligroso es. La siguiente. Esto para que vean un poco la inflamación en el pulmón, es tremenda, ¿sí? Es tremenda. El virus esmerilado, hay consolidaciones, en fin. Puede confundirse con otras infecciones virales, con infecciones bacterianas, etc. Estaba leyendo hoy día en la mañana un reporte de los pacientes que tenían compromiso neumónico y 16% de ellos que murieron, los 16% de los que murieron tenían infecciones, lo que se llama superinfecciones. O sea, ya tiene una infección viral y se le agrega otra infección. Y esta otra infección es bacteriana. Entonces, obviamente, hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado con estos pacientes. Si los pacientes van a estar hospitalizados, se les va a ser contra invadidos, entonces podemos producir una infección superinfección, que es una infección intrahospitalaria. La siguiente. La siguiente, por favor. ¿Cuál es el pronóstico? Siguiente. Y esto es lo que habíamos hablado, ¿no? Vamos a poner un 81, sino que sea 80%, 15% y 5%. De ese 80% asintomático o con infección leve o moderada, 15% va a pasar a 15% va a pasar a crítico y 20% de las infecciones con neumonía también van. Y todos esos van a sumar el famoso 5% crítico y el 50% de las muertes, ¿no es cierto?
Pero sabemos, en la experiencia de China, que el 96% de ellos se recuperaron y su mortalidad fue 4%. Nosotros tenemos que manejar esta cifra y si puede ser menos, mejor. Uno dice 4% sí, pero ¿de cuántos millones de chinos? ¿De acuerdo? La otra cosa que tienen que ver es la hospitalización. Vean, creo que está muy chiquito. Yo olvidé traer mis lentes de cerca. Pero ustedes ven en el cuadro de en medio, el centro, qué días van presentando complicaciones, ¿no es cierto? Ingresan mayormente el 7º día, comienzan a presentar disneas al 8º día, hacen distrés respiratorio al 9º día, ¿correcto? Y obviamente entre 10 a 12 días son los días claves, ¿cierto? Si sobrepasa estos días, el paciente puede respirar mejor, en realidad respira mejor, pero también respira mejor en el sentido de que sobrevivió, ¿no? ¿Correcto? La siguiente. Todo es factores pronósticos, mortalidad, estadística, y de los trabajos que van saliendo de la experiencia china, se ha visto que la edad es el factor pronóstico más importante de mortalidad. Adulto mayor, pues viejitos son los que se mueren más, pero también ha encontrado otros indicadores, otros factores, que es el score SOFA o de dímero mayor de 1 microgramo por litro, y a la derecha ven una serie de indicadores proinflamatorios que están elevados en estos pacientes. Pero esos tres, quizás lo que uno tiene que pensar, que la edad. Por eso es que tenemos que cuidar a ese grupo, ¿correcto? Otro que también menciona la literatura es el estado del paciente, el estado clínico, el performance, ¿no es cierto? Y por último, su estado inmunológico. Por eso que hablan de adultos mayores, que es un paciente inmunocomprometido, y otras entidades que no serán adultos mayores, o sea, menos de 60 años, pero que tienen factores de riesgo. Factores de riesgo, ¿no es cierto? Que ya los hemos mencionado. La siguiente. Tratamiento. Uf, hoy día me preguntaban en este canal 5, así que vamos al canal 4 y canal 5. La siguiente. Hay que mencionar primero tratamiento. El tratamiento es tratamiento sintomático de soporte y el tratamiento dirigido antiviral. ¿Correcto? Entonces, si hemos dicho que este virus, ¿qué cosa produce? Una gran tormenta inflamatoria y que conlleva a un síndrome inflamatorio severísimo que puede llevar a disfunción orgánica, de hecho lo lleva, a falla orgánica múltiple, a disfunción orgánica múltiple, y que es la causa principal de muerte de los pacientes, ¿correcto? Entonces necesitamos dar drogas para controlar esa inflamación, pero ¿qué desencadena esa inflamación? Es el virus. Entonces necesitamos dar drogas antivirales. Pues señores, no hay hasta el momento un tratamiento antiviral de elección que podamos indicar. Así, demostrado. Tenemos candidatos, drogas que se han visto in vitro que funcionan contra el virus. Tanto algunas con funciones antiinflamatorias, con funciones antivirales, otras más antiinflamatorias, otras más solamente antivirales, pero in vitro. Y ahora lo que se está haciendo son in vivo, o sea, con pacientes, ¿de acuerdo? Entonces, se han pensado darles inhibidores AC2, la cloroquina o la hidroxicloroquina, los antirretrovirales, los inhibidores de proteasa con lopinavir, ritonavir, análogos
con Remdesivir, ribavirina, interferón beta, anticuerpos neutralizantes. Han leído esta noticia de los belgas, que han encontrado anticuerpos que podrían funcionar para neutralizar este virus. ¿De dónde lo han sacado? De la llama, creo que es, ¿no? De la llama, de un... Entonces, vamos a ver. Y la otra que propone es tener drogas de tipo y combinarlas. Combinar drogas. Hay drogas inmunomodulares como tocilizumab, que se usan en reumatología. Es decir, hay un montón que tengan actividad, o sea, se busca que haya actividad contra el virus, pero también la actividad inmunomoduladora. Si una sola droga la tiene, bacán. Si no la tienen, que combinar. Y si las dos tienen... Pero lo importante es que no tengan interacción. Uno de los esquemas que se está tocando mucho es el famoso hidroxicloroquina con acitromicina. Hidroxicloroquina tiene efectos secundarios muy importantes como alarga el QT, ¿no es cierto? Igual que la de la acitromicina, perdón, de la acitromicina. Pero si combinan eso hay que tener mucho cuidado. Todavía no tenemos respuesta a decir que es la elección. Hay un trabajo abierto que demostró alguna respuesta y eso se está trabajando. Los médicos estamos usando combinaciones de estas drogas en países pobres, probablemente las más baratas, cloroquina y acitromicina. En países desarrollados están con tocilizumab, con remdesivir, etcétera, que no las tenemos. Son carísimos, poco accesibles. De tal manera que ya en el transcurso de los días, las semanas, veremos cómo van, pues son que están en marcha con la epidemia, con la pandemia. Vamos a ver si Lopinavir ha perdido un poco de terreno, ribavirina también, interferón beta toxicidad. Entonces está quedando cloroquina, por ahí la citromicina, el remdesivir es el que mayor efecto favorable tiene. Vamos a mencionar un par de ellas, la siguiente, pero no hay tratamiento definitivo. La siguiente, tenemos que seguir practicando las medidas de prevención y control y darles las medidas de soporte a este paciente. Obviamente, cuando uno ingresa al hospital y neumonía, puede tener más de una infección, como hemos dicho, ¿no es cierto?, con infecciones. Entonces, se estila dar, si tiene sospecha de SARS-CoV-2, agregarle antibióticos y agregarle el antiinfluenza, que sería el oseltamivir, ¿no es cierto? Y obviamente todo el soporte crítico que se necesita. Esta hidroxicloroquina, nosotros tenemos la cloroquina, que es un árbol peruano, chichona, que no me acuerdo ahorita se me dio la palabra del árbol, que sale la quinina y de ahí sale todo este es un producto sintético de la cloroquina, ¿no? Y entonces, mire que lo usamos para malaria, ¿no? Para la malaria, esta hidroxicloroquina sirve para lupus, erytematoso sistémico, para artritis reumatoide y otras entidades. Y ahora tiene una actividad antiviral y tiene una actividad antiinflamatoria. Por eso es que se está utilizando y se está estudiando esto. La siguiente. Y la otra droga, si me pasa el remdesivir, que también está en estudio y que bloquea la polimerasa RNA del virus, de tal manera que inhibe la replicación viral, ¿no es cierto? Indirectamente bajaría la inflamación, porque si tengo menos virus, va a haber menos inflamación. Esto todavía está en estudio, pero se está utilizando, están pidiendo, pero no obviamente acá en Perú. Y probablemente, ojalá, quiera Dios que la dosis está mal acá escrito. Así que, pero solamente tengan el concepto. La siguiente. Y obviamente combinar las drogas. En estos momentos el Ministerio está evaluando propuestas de las sociedades médicas relacionadas
para que tengamos un tratamiento antiviral aprobado, ¿no es cierto? Aprobado por el Ministerio. ¿Qué hay de la prevención? En realidad, durante la charla he ido ya mencionando, pero la siguiente, lo que ustedes ven a la izquierda es la curva, ¿no? Es el pico. Pues, si nosotros tenemos ese pico, no lo hacemos. Por lo tanto, este aislamiento social lo que hace es que la gente tenga menos contacto entre sí y haya menos posibilidad de transmisión. Entonces, lo que queremos es la curva de abajo, la que está a la derecha. Es decir, hay que doblegar esa curva. Y ustedes ven unas rayitas intermitentes, ¿no? Eso es la capacidad de los servicios de salud. Imagínense si fuera el pico alto y nos rebasa. No tenemos cómo tratar los pacientes. Los de coronavirus y los que no son coronavirus. Se nos van a morir, pero así como moscas. En cambio, si bajamos, doblegamos esa curva, como lo de coronavirus va a ser un poquito más que nuestro servicio. Entonces, vamos a poder manejar mejor los problemas de coronavirus y los que no son de coronavirus. ¿Se dan cuenta? No vamos a saturar nuestro sistema. Por eso es que todos estamos haciendo el sacrificio de estar encerrados, ¿no es cierto? De estar encerrados y tener... Y ese es el mensaje que tienen que dar cada uno de los que nos están escuchando, ¿correcto? Y aplicar todas las medidas de protección y control que les he mencionado. Protección respiratoria con mascarilla o con respirador N95 para el personal de salud. Contacto. ¿Con quién? Lavado de manos, la higiene de manos. Vemos guantes con todo el mundo. Todo eso es guantes. En la calle la gente saliendo con guantes, los periodistas. ¿Para qué? Lávense las manos y déjenos los guantes y los respiradores para los hospitales. ¿No es cierto? Por favor, cuando ustedes salgan a la calle y no hay nadie en la calle, ¿para qué se ponen mascarilla? Lamentablemente, ya los de personal de seguridad saben que tienen militares y policías, ya tienen la orden que todos tenemos que andar pues, con mascarilla. Solamente lo usamos cuando vamos a estar en grupos de personas, supermercados, bancos, ¿correcto? Pero si estuviéramos en la calle, pues si van a pasear a su perro frente a su casa, sacarlo para que haga pichi, caca, no necesita mascarilla, pero tienes que salir porque si no el policía te va a permitir los 4 o 5 minutos que tienes derecho para que el pobre animal haga sus necesidades fuera de la casa, pero tienes que salir con mascarilla, si no te hacen problemas. Pues ya saben que ustedes, y que tampoco necesitamos guantes, para eso me lavo las manos muy seguido, ¿de acuerdo? Y evito la transmisión cruzada, que es lo que se hace. La siguiente. Siguiente, por favor. Entonces, la prevención viene a ser evitar el contacto respiratorio, el contacto directo o a través de vehículos, como mencionamos, agua y jabón, alcohol, gel, si podemos también. La propuesta de antivirales como preventivos todavía no está, ¿de acuerdo? Todavía no está, pero antivirales como tratamiento es lo que se está tratando de llegar a un acuerdo, ¿de acuerdo? Eso es lo que tenemos que hacer. Y el aislamiento social es fundamental. ¿Sí? Vacunas, bien, gracias. Yo creo que, ojalá me equivoque, pero por lo menos 1.5 o 2 años. Si es que ya no la tienen y están haciendo tiempo. ¿De acuerdo? Vean el lado derecho cómo está la curva alta verde y lo que queremos es que se mitigue la curva, que sea más bajo. Ya le explicamos. La higiene de manos es fundamental. 20, 30 segundos, pero bien la agua y jabón. Si no hay agua y jabón, alcohol. Pero si tiene la mano macroscópicamente sucia, tiene que ser agua y jabón. ¿Sí? Si la mano es
no se ve macroscópicamente limpia, puede ser alcohol gel. Pero lávense las manos sin aro, sin sortija, sin reloj, nada. Porque si no, la cochinada está en el aro, en el reloj pegado. ¿Sí? Es fundamental. Ya saben que la mascarilla quirúrgica simple es para el sintomático o para el asintomático, población de riesgo, abuelito, viejito y debilitados. La N95 es para personal de salud. Los guantes son para el personal de salud. ¿De acuerdo? Y el aislamiento social es para todos. ¿Estamos? Y que no hay tratamiento antiviral. Así que la educación, ¿sí? El civismo, la solidaridad, la disciplina y el compromiso de cada uno de nosotros. Preocupemos por nosotros, preocupemos por nuestra familia, preocupemos por el Perú, señores. Es fundamental que en estos momentos demostremos que ustedes son estudiantes de medicina o de alguna profesión de la salud y que yo soy médico, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, no tengo excusa de no cumplir con los. Pero antes de médico estudiante somos ciudadanos y como ciudadanos tenemos que cumplir las indicaciones del presidente, ¿de acuerdo? ¿Ok? El gobierno, del Estado, como quieran llamar. Siguiente, creo que la última, para dar mensajes para llevar a casa. Estamos frente a una pandemia de retos colosales. El SARS-CoV-2 es un nuevo coronavirus con alta infectividad. O sea, infecta, ¿qué es infectividad? Es la habilidad del microorganismo de infectar, de pasar de una fuente a un huésped en el menor número de exposiciones. ¿De acuerdo? O sea, si yo lo veo a la primera, ya lo infecté. Hay otros que necesitan una segunda exposición para infectar al huésped. Hay otros que necesitan una tercera exposición, pero yo la primera la chunté, la infecto. En 80% de los casos la infección respiratoria es leve o moderada. 15% de pacientes desarrollarán infección severa, neumonía, que requerirán UCI, no, que requerirán hospitalización. Hospitalización. 5% necesitarán ventilación mecánica y 50 de ellos morirán. Entonces, yo al equipo responsable de esta charla le agradecería que corrijan que requerirán hospitalización, no UCI. El 5% restante sí van a requerir UCI y ventilación mecánica. Y de ellos la mitad se dan. Adulto mayor es el factor pronóstico más importante de mortalidad, sobre todo, de mortalidad. No existe terapia antiviral de elección en la actualidad. Si lo tuviéramos, debería ser tratar temprano y duro, o sea, con todo. Monoterapia y terapia o terapia combinada. Si tuviéramos las drogas y que tuviera mayor información, podría ser una droga, le dije que tuviera actividad antiviral y antiinflamatoria, ¿sí? O combinado. Los españoles proponen combinación y mezclan las drogas, pero tienen plata, pues. Pero también todo tiene un límite. Precauciones estándar, que son todas aquellas medidas de prevención y control, a la cabeza y más efectiva, higiene de manos. Precauciones respiratorias, mascarilla simple, quirúrgica, el respirador N95. Precauciones de contacto, sobre todo guantes, gorro, lentes, mascarilla, todo lo que vemos en el personal de salud que parecen como astronautas. EPP es equipo de protección. ¿De acuerdo? Y el aislamiento social, que es lo que estamos pasando todos. Estudio de vacunas en marcha, va a tomar mucho tiempo, y SARS-CoV-2 llegó para quedarse entre nosotros, entiéndalo. Se va a quedar entre nosotros. O sea, una vez que pase esto, que va a tomar tiempo, se va a comportar como la influenza, una vez al año, entonces va a necesitar vacuna.
Entonces ya nos vacunaremos de la influenza, nos vacunaremos de neumococo y nos vacunaremos de COP2. ¿Correcto? Algo que había omitido, que vale la pena. Diagnóstico, ¿cómo hacemos el diagnóstico del laboratorio? ¿Correcto? Ustedes han escuchado las pruebas rápidas y las pruebas moleculares, ¿no es cierto? Las pruebas rápidas son para detectar anticuerpos. Cuando un virus ingresa al organismo, ¿cuánto tiempo va a demorar en desarrollar anticuerpos? 5 o 7 días. O sea, si una prueba rápida me la hacen a mí y no estoy infectado, recién infectado ayer, no tengo anticuerpos, la prueba va a salir negativa. Y eso es un falso negativo, y me da una falsa impresión que no estoy infectado, no es así. Entonces, las pruebas rápidas son buenas siempre y cuando estén bien pedidas. ¿A quién le vamos a hacer prueba rápida? Al sospechoso. Porque si ya tiene síntomas, ya pasaron pues 5 o 7 días. Entonces ya debe tener anticuerpos. Entonces eso no es para hacerle a todo el mundo. Ahora, si me detectan a mí, van a venir a hacérselas a mis contactos. O sea, si yo tengo ya desarrollo síntomas, ¿no es cierto? En el promedio serían 5 días y en el extremo 14 días. O sea, mi familia ya se expuso al virus y pueden estar infectados. Entonces, esas pruebas rápidas son para los contactos de sospechosos o positivos, de positivos, o sea, para hacerle contacto a la búsqueda. Y hemos dicho que puede haber fácil 80% de asintomáticos. Y hemos dicho que esos 80% de asintomáticos son los responsables de casi 50% de la transmisión de nuevos casos. Entonces, qué importante es tener un positivo e ir a buscarle rápidamente sus contactos. Si los detectamos, obviamente entran a cuarentena, pues. Y a esos contactos les preguntamos con quién has estado en los últimos 14 días. Entonces hay todo un estudio epidemiológico importante y es un montón de pruebas, ¿se dan cuenta? Lo que van a comprar no va a alcanzar. O sea, si quieren hacer esto, tienen que meterle un montón de pruebas. ¿Correcto? ¿Qué es lo que se tiene que comprar así para tener inmediatamente el resultado? O sea, pruebas moleculares. Porque las pruebas moleculares que busca ácidos nucleicos y eso lo detectamos en horas. El virus está. ¿De acuerdo? Entonces, para búsqueda rápida es pruebas moleculares. Pruebas moleculares. ¿Sí? Y las pruebas rápidas, una vez, si ya tengo sintomático, confirmo y me voy a buscar con mis pruebas rápidas los contactos. ¿De acuerdo? Entonces ya hemos aprendido cuándo utilizar pruebas rápidas y las moleculares también. ¿Ok? Espero que les haya servido la charla, que les sirva la charla, que mediten sobre la información que hemos dado, que vayan a leer más, ya que están encerrados igual que yo. Estoy leyendo como loco, haciendo charlas, escribiendo, etcétera, y compartiendo tiempo con mi familia que me faltaba. Así que agradezco a SOSENVI por la invitación y quedo a disponibilidad de las preguntas si es que hay tiempo para recibirlas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Efectivamente, si hay algunas preguntas. Jonathan y Xiaomi preguntan acerca del día en el cual hay mayor riesgo de contagio. El mayor riesgo de contagio, por eso le he dicho. 2 días antes de los síntomas, comienzo a transmitir, entonces antes que aparezcan los síntomas, y los más fuertes
se mencionan los 5 días después de que se iniciaron los síntomas, pero en realidad se calcula hasta 2 semanas, y ya les dije que pueden ir hasta 28 días, 30 días, pero los 5 días después de los síntomas son los más importantes y 2 días previos a que aparezcan los síntomas. Ya, otra compañera pregunta que se ha mencionado la contraindicación del uso de ibuprofeno. ¿Cuál es el motivo? Después, ¿qué cosas hacen los corticoides? ¿Qué hacen los corticoides? Aparte de su toxicidad, es antiinflamatorio, pero por otras vías bloquean otras vías que nos defienden. No está muy claro el problema, sobre todo de corticoides y antiinflamatorios, pero no tiene que ver con bloqueo de la actividad inmune, de defensa. Recuerden que el sistema inmune tiene 3 grandes actividades: la actividad antiinfecciosa, la actividad antitumoral y la actividad de tolerancia a la propio. La actividad de tolerancia al propio nos defiende contra las enfermedades autoinmunes, la actividad antitumoral contra el cáncer y la actividad antiinfecciosa contra las infecciones, o sea, disminuye el riesgo. En este caso, los antiinflamatorios bloquearían también funciones antiinfecciosas importantes y que conllevarían a complicaciones más severas en estos pacientes. Otra duda es, o lo que me mencionan es, quiero saber, porque he leído que en China también había problemas digestivos como la falta de apetito y la diarrea. Quieren saber si es que eso es cierto. Claro, hay un montón de síntomas. Yo he mencionado que ustedes tienen que guardar 3 de lo más: fiebre, tos seca y disnea, pero hay gastrointestinales y ahora hay neurológicos, ¿no es cierto? Y así vamos a hacer. Recuerden que todavía no está todo escrito sobre el SARS-CoV-2. Tenemos menos de 100 días, o sea que estamos aprendiendo cada día. Probablemente ahorita estamos hablando y aparece un nuevo síntoma, una nueva complicación. ¿Aló? ¿Aló? ¿Hola? Doctor Cuellar, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Gracias ¿Está? por su ponencia. ¿Sí? Doctor Cuellar, una consulta. En los ¿Te llamas? pacientes ¿Cómo te con... llamas? ah, Ricardo Portugal, doctor. Ok. Una consulta, doctor. En los pacientes con diagnóstico de hipertensión, aclárenos Sí. el tratamiento con los inhibidores de SECA y el diagnóstico, ¿no? O la infección con COVID-19. Claro, dijimos que el COVID compite con el receptor AC2, ¿no es cierto? Entonces, las drogas también van a, van a usar ese receptor. Entonces, habría una competencia entre uno y otro, ¿no es cierto? Y habría problemas más porque son inhibidores AC2 las drogas, ¿no es cierto? Y entonces, la gente diría que eh, dijeron al principio que usar estas drogas no tendrían utilidad o que podrían eh, generar más complicaciones, ¿no? La Organización Internacional dice que los pacientes siguen tomando sus drogas antihipertensivas, sus inhibidores AC2. No hay ningún problema, ninguna complicación. Pero lo que tienen que aprender es que el virus utiliza ese tipo de receptores. Y por eso es que yo les pedí que revisaran ese tema, porque es fascinante realmente cómo los agentes utilizan estructuras propias del ser humano para meterse en las células y causarnos problemas, ¿no es cierto?
Doctor Cuellar, o sea, entonces no es necesario cambiar un paciente No, hipertenso que use IECA con otro antihipertensivo. No es necesario. hasta ahora, O depende del control. no. Si está usando sus drogas, hasta ahora las sociedades de cardiología de diferentes países internacionales dicen que no se suspende. No se suspende. Excelente, gracias. Doctor Cuellar, buenas tardes. Mi nombre es César Eras. Una consulta. ¿Cómo es que los portadores asintomáticos contagian esta enfermedad o contagian este virus en todo caso? Carga viral en las secreciones. Los primeros días es 2 días antes y después posterior es la carga viral que tienen las secreciones. Esas secreciones van a viajar, van a ser eliminadas del cuerpo, ¿no es cierto? Hablando, ni siquiera tosiendo, hablando. No tiene síntomas, hablando, ¿no es cierto? En TV no les he enseñado que incluso la persona hablando transmite los pausos vacilares, ¿no es cierto? TV, esto es viral. Y se ha visto que la persona asintomática, solamente hablando, la carga viral que tienen las secreciones. ¿Sí? Por eso es la transmisión. Se está aprendiendo más, acuérdense que no tenemos menos de 100 días, pero ya hay estudios muy bonitos de laboratorio en relación a la carga viral en secreciones. ¿Sí? Y peor si es... Muchas gracias. Ok. Doctor Cuellar, buenas tardes. Soy Fidel Aime. ¿Sí? ¿Cómo está, Phil? Dime. Una consulta. Si un paciente le hacen la prueba de PCR y sale negativo, si se expone a un caso sospechoso, ¿puede salir positivo en otra oportunidad? Claro, pues, o sea, en ese momento no estaba infectado, pero luego se pone un paciente que es positivo, lo contagia. Pues claro que sí, claro que sí, claro que sí. Lo que tienes que hacer es en un paciente asintomático y le haces una prueba rápida y se ha infectado menos de 5 días, menos de 2 días, eso es un falso negativo. Entonces uno tendría que repetirle por lo menos pues en 3 días una segunda prueba, por lo menos que pase 5 días. Y ahí sí, pero ya estás gastando 2 pruebas, pues. ¿Te das cuenta? Entonces hay que sacarle el máximo provecho a las pruebas. Esas pruebas no son baratas. China no nos lo está regalando, nos está costando. ¿Sí? Y entonces hay que utilizarlas racionalmente. No entendí la pregunta. Doctor Cuellar, buenas tardes. Dígame. Le saludo Vladimir Mendoza. Vladimir Mendoza. A ver, Vladimir, dígame. Sí, doctor, una consulta. ¿Qué proporción se esperaría de que un paciente que ha tenido la infección del COVID-2019 haga inmunidad, ¿no? O sea, digamos, se vuelva inmune a ese virus, ¿no? Porque he estado leyendo que probablemente solo un 14% tal vez haga inmunidad nada más. Y en ese sentido, ¿cuál sería la tasa de reinfección de los pacientes justamente que han sido infectados por eso, ¿no? No hay información de reinfección, no hay información de reinfección. Todavía, por eso te digo, tenemos menos de 100 días de conocer este virus, ¿no es cierto? Los chinitos nos han mandado un montón de información, han hecho un gran trabajo sobre la pandemia y han generado información y la han publicado. Pero de reinfección no hay la suficiente información sólida. Y vamos a ver en el transcurso, podríamos tener una mejor respuesta a la que podría dar y a la información que usted ha mencionado. Ok, doctor, gracias. Doctor Cuellar, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Y quién habla? Doctor, con Yanjuri Guevara González. Sí. Yanjuri Guevara González, ¿me puede escuchar? Sí, le escucho. Doctor, una pregunta. En su experiencia, ¿usted cree cómo Perú, si podrá salir adelante o no se le escapará de las manos como pasó con otros países, como Italia, Corea del Sur, entre otros, doctor? A ver.
Acá no hay de experiencia, sino de confiar. Yo creo que se han tomado las medidas adecuadas en el momento adecuado. O sea, no somos Italia, no somos Francia, no somos Estados Unidos, no somos México. Es un problema ahora México, ¿no? Entonces, y otros países, ¿correcto? Tampoco somos ricos para... Entonces, lo que nos ha pedido el gobierno, el presidente, es este aislamiento. Yo creo que va a surtir efecto, pero si todos ayudamos, si seguimos viendo en televisión esas escenas ternosas, que la gente sale, que no respeta. En Estados Unidos con el Spring Break, ¿no? Las vacaciones de medio año de la universidad, que Miami Beach estaba repleto, Nueva York tampoco no hacía nada, y miren ahora cómo están, que están soltados la Guardia Nacional para que meterlos todos adentro, a guardarlos en sus casas. Yo creo que y los nuevos casos en Perú son en regiones que no están acatando, ¿correcto? Están acatando. Entonces me contaban de Tumbes, nada, hacían nada, y hasta que llegó el ejército ahora están guardándose. Y bueno, esperemos que la cosa vaya bien, que la curva se doblegue y podamos. Yo confío que sí, pero probablemente nos van a pedir entre 1 y 2 semanas más. Doctor Cuellar, buenas tardes. Buenas tardes. Doctor Cuellar, ¿me escucha? Sí. Buenas tardes, le habla Soledad Falero. Quisiera saber cuáles son las secuelas que se ha visto en los pacientes que ya se han recuperado y han logrado salir de este cuadro respiratorio. Patrones restrictivos de alimentación funcionales, ¿no es cierto? Depende del órgano que haya afectado, hay problemas cardíacos, ¿no? Pueden hacer miocarditis, pero las implicaciones principales luego del ART, de los que sobreviven, quedan pues con patología inflamatoria crónica, ¿no? Pulmonar. Básicamente son secuelas pulmonares. Esperemos que no queden secuelas neurológicas, ¿correcto? Y cardíacas, principalmente. Muchísimas gracias. Okay. Muchísimas gracias, doctor. Hasta luego. ¿No? Doctor, ¿me escucha? Sí, escucho. Doctor, soy la alumna Samantha Parker y quisiera saber, ¿es cierto que tarde o temprano nos vamos a contagiar? Ya está como el ministro de Salud, ¿no es cierto? Sí, doctor. Existe la posibilidad, existe, pero si nos infectamos, los jóvenes van a ser el 80%, ¿no? Ahora, si ese joven, y usted ya llevó el curso y yo ya les hablé de ustedes de la inmunidad, si tienen, y les preguntaba, levante la mano quiénes se creen inmunocompetentes, ¿no es cierto? Entonces, esos inmunocompetentes tendrán una buena respuesta. Pero ese inmunocompetente que no sabe que es inmunocomprometido o tiene cierta falla, puede ser que esté dentro de ese 15% que le dije, el 80%, que pueden ir hacia cuadros más severos. Entonces, sí es probable que nos infectemos todos, pero que la respuesta, la evolución o el pronóstico dependerá mucho de la edad, del estatus clínico y del estado inmunológico del paciente, ¿no? Pero tranquilo, esto no es para pánico. Tomen los cuidados que hemos conversado y todo tiene que ver, y cuiden a sus familiares también, ¿no es cierto? Y cuiden a su comunidad. Gracias, doctor. Ok. ¿Alguna pregunta? Doctor, y ya creo que para finalizar, preguntan también, ¿cuál sería el pronóstico para un paciente con TBC que contraiga el COVID-19? Bueno, a ver, de TB, no debe ser muy bueno, pero no tengo el dato ahorita. Depende de la secuela de TB, ¿no? Que le ha producido a nivel pulmonar. En cáncer, por ejemplo, en cáncer 3.5 veces se muere, complicaciones hace, ¿no? Y mortalidad.
En tuberculosis probablemente, no tengo el dato, pero sí, eso tiene que ver con el status performance pulmonar. O sea, es muy probable que a mayor daño el paciente tenga menor capacidad de resistir la complicación. Imagínense que sea un viejito con antecedentes de TB, con lesiones cavitarias, con bronquiectasias. Una de las complicaciones que produce esta infección, olvidar, es bronquiectasias. ¿De acuerdo? Así que eso va a depender mucho de cómo estuvo el paciente con TB antigua, o sea, que tuvo alguna vez, y con el TB actual. O sea, que puede haber coinfecciones, sí. Podría haber TB con COVID, claro. Ahorita si tenemos un tuberculoso activo en tratamiento, puede darle COVID, claro. ¿No es cierto? Pero si la infección está mejor controlada y su pulmón está en buen estado, podría resistir. Pero obviamente creo que la respuesta sería, la evolución va a ser peor que el que no tiene TB. No tengo el número, sí. Doctor, bueno, ¿se escucha? Listo, doctor, muchísimas gracias. Una pregunta, doctor. Viendo el panorama actual, la situación acá en el Perú, ¿cree que se amplíe el tiempo de la cuarentena a más tiempo aún? Es muy probable. Viendo cómo estamos ahorita. Es muy probable, pero todo depende, pues, que nos portemos bien, ¿no? Y que hagamos que la gente se porte bien. Entonces, yo creo que ustedes, no sé cuántos han asistido a esta charla, pero si fuese 1000, ustedes tienen que comportarse mejor que el coronavirus. Si el coronavirus infecta a 3, ustedes tienen que informar a 10. Miren, con 1000, ¿cuántos podríamos? 10 personas, o sea, 1000 a las 10. ¿Se da cuenta? Podríamos llegar a sobrepasar la población peruana, que estén recontra informados de esto y que se cuiden y que sigan las indicaciones. Si esto no se cumple, va a ser difícil controlar. ¿De acuerdo? Gracias. Ok. No salgan de casa, pues. Y estudien. Ok. ¿Qué más? Doctor, buenas tardes. Doctor, buenas tardes, disculpe. Acerca de ¿Quién la es? vía de transmisión, soy una alumna. Soy una alumna, Magali de la Cruz. Ah, ya. Siempre su nombre. Doctor, Dígame. sí, acerca de la vía de transmisión, usted hizo una diferencia con la TBC, con el sarampión, que eran por vía aérea. Y entendí mal, no sé si entendí mal, entonces el COVID es por vía respiratoria y no por vía aérea. No. La vía respiratoria la clasificamos en 2. La aérea y por gotitas. La aérea significa microgotas menos de 5 micras. Gotitas 5 o más micras. Bueno, cuando son menos de 5 micras, son gotitas pequeñas y viajan larga distancia, están mucho tiempo suspendidos. Tuberculosis, varicela, herpes zóster, sarampión, por eso hay que aislarlos, porque están mucho tiempo suspendidos en el aire. Las gotitas son de 5 más micras y viajan, cuando uno los elimina, viajan más de 1,50 m, 2 metros máximo. Entonces, si uno está más de 2 metros, ya no va a llegar esa gotita. Pero mientras estén de 2 metros o menos de la fuente que elimina eso, y hay que protección porque hay riesgo. Las dos son respiratorias. Son gotas grandes o microgotitas grandes y las otras son microgotitas chicas. ¿De acuerdo? Entonces, Ya, gracias. ¿ok? Revisen su tema, eso es bien importante en prevención. Doctor, buenas tardes. Disculpe, mi nombre es Merani Yamoy. Sí. Merani. Sí. Una persona con un PCR leve de 15 y es un personal de salud y está en contacto con
con pacientes asintomáticos o personas negativas, ¿qué nivel de riesgo podría correr? ¿O cuál sería la consecuencia si contrayera? Reacción en cadena de ¿qué te refieres PCR? La proteína C reactiva. Si su valor saldría, si se hizo la prueba y tiene un valor de 15 y está en contacto con personas asintomáticas. ¿PCR de qué, señorita? ¿PCR de qué? ¿Proteína C reactiva o PCR del... No, proteína C reactiva. El valor está alto, ¿no es cierto? Está inflamado, pero ¿por qué se inflamó? O sea, esa es la persona a la que se expone a un paciente. Depende, pues, lo que tenga, ¿no? ¿Por qué se elevó su PCR? Porque es inmunocomprometido. ¿Por qué se elevó? Si es un inmunocomprometido tiene mayor riesgo, claro, de adquirirlo. Claro, porque si fuera un inmunocompetente, que sus defensas están bien, la actividad antiinfecciosa está mejor y puede bloquear el virus. Pero si no tiene buenas defensas, y por eso le dijimos de la infectividad. Este virus, a la primera chapa, infecta. Entonces, en relación a otros, ¿no es cierto? La primera exposición. Entonces, sí, los debilitados y los abuelitos están más propensos a una persona sospechosa. Sospechosa es que todavía no sospechan, tiene toda la clínica, pero es sintomático. Y si vamos a llegar a un momento que no vamos a tener pruebas, pero si yo tengo sintomático, un paciente con historia que vino de España, o que estuvo con un contacto positivo, y tiene fiebre, y tiene tos seca, y tiene fatiga o disnea, para mí eso va a ser un SARS-CoV-2, ¿no es cierto? Pero siempre tengo que hacer el diagnóstico diferencial de otras patologías. Y la persona que estuvo expuesta, obviamente tiene que demostrar que la fuente es SARS-CoV-2 positivo, y ya lo mando pues a la observación. Y es muy probable que vamos a tener personas que sin prueba, pero alta sospecha, los contactos mandarlos. ¿Observa? Por eso es importante la prueba rápida, para decirle, hoy la prueba es negativa, y a todos los que mandamos como contactos, salgan de su cuarentena porque el paciente resultó negativo. Para eso nos va a servir las pruebas rápidas. Muchas gracias. Doctor Cuellar, buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Kemi Nagawa y quería hacer una pregunta al respecto a la carga viral, ¿no? Si hay alguna relación entre la carga viral y digamos, la gravedad de los síntomas en un paciente infectado. La carga viral la vemos en las posibilidades de infección, ¿no es cierto? De infección. Si yo tengo más carga viral, voy a hacer infecciones más graves, secreciones. Teóricamente sí, porque obviamente si tengo más virus, voy a desencadenar más inflamación y más daño, ¿no es cierto? Pero también pues hay en quién se produce esa inflamación, en un inmunocompetente y inmunocomprometido. ¿Quién aguanta más? Quizás un inmunocomprometido con poca carga viral haga también cuadros muy, muy severos. Necesitamos más días, más información. Suena lógico, es muy probable que suceda así, pero tenemos que tener más información al respecto. Doctor, muchas gracias. Okay. Ya para finalizar, José González de Miami pregunta si es que en su hospital ya se han reportado casos y si es que fuera así, ¿cómo los tiene? ¿Cómo dice? Perdóname, no escuché.
No escuché. José González de Miami pregunta, doctor, ¿me escucha? Sí, sí. Hola. Sí, le escucho, le escucho. Ya, pregunta si es que ella tiene casos en su hospital y si fuese así, ¿cómo los trata? Muchas gracias, excelente exposición, menciona. Saludos a José. José es alumno de la facultad, fue mi alumno. Siempre nos encontramos en congresos y lo veo que es muy activo, está haciendo una buena carrera en Miami. Y bueno, en el hospital todavía no tenemos pacientes con cáncer. En la serie china, en una serie china de 1500 hubo como 18 pacientes con cáncer. Sabemos que las complicaciones de mortalidad de esos pacientes con cáncer del REFOR R3, el factor era 3.5 veces más complicaciones y muerte en los pacientes con cáncer en ese grupo de 1500 chinos, si no me equivoco. Pero la mayoría de la complicación eran pacientes con cáncer pulmonar. En China hay pues mucho cáncer pulmonar, chino que fuma. Acá el cáncer pulmonar no es uno de los más frecuentes en nuestro país, ¿no es cierto? Entonces, se murieron bastante con cáncer pulmonar. Lo que está más descrito por ellos es que son complicaciones pulmonares. ¿Cómo los vamos a manejar? Igual que la población general. En ese estudio hay que mencionar que también juntaron pacientes que tenían cáncer, que habían recibido quimioterapia y cirugía, o cirugía, pero también había muchos sobrevivientes, o sea, pacientes que ya habían sido tratados con cáncer y que iban a consulta por sus controles, entonces a ellos también les dio entonces esa recopilación de Papa Mote tiene pacientes con cáncer sometidos con quimioterapia o sometidos a cirugía, más los sobrevivientes, ¿no? Necesitamos más información al respecto. Pero en el hospital, la búsqueda, primero son todas las medidas de prevención y control posibles. En el hospital hay un triaje, solamente entra un paciente con un familiar, sintomático, pasa a otro ambiente y es chequeado y se le hace toda la evaluación. Y si hay riesgo, lo mandamos al hospital general porque de acuerdo a la norma nacional, todos los pacientes con SARS-CoV-2 COVID-2 pasan a hospitales especializados que tienen los ambientes armados allá, ¿no es cierto? No nos quedamos con ninguno. Pero no, de lo que va este tiempo, no hemos detectado un solo paciente oncológico. De los que son propios del INEM y de que sepamos, ¿no? Listo, doctor. Una vez más, muchísimas gracias por la gran ponencia que nos ha brindado el día de hoy y sobre todo por darse el tiempo de pues, responder todas las preguntas que han hecho en el grupo. Y yo quería agradecerles, pero una curiosidad, ¿de qué años alumnos de qué año han escuchado la charla y de qué año han hecho las preguntas? A ver, chicos, podrían ir respondiendo. Tengo entendido que segundo, tercero, cuarto, quinto, incluso por ahí he visto algún interno. Hay de la promoción 35, de tercero y quinto, quinto año, cuarto año también. Internado también. ¿Cuántas personas han ingresado? 47. ¿Cuántas personas se han conectado? Actualmente hay 120, pero ha habido momentos en los que hemos llegado a 150 oyentes. 150. ¿Todos de Lima? Todos de Lima. Muy bien. Me alegro pues que un buen número. Muchísimas gracias, doctor. Listo.